Hola a todos, gracias por estar aquí. Para quienes no me conocen, soy Aisha. Actualmente estoy estudiando el fascinante mundo de la pedagogía, y si hay algo que he aprendido en este camino es que nuestra disciplina no es solo cuestión de hacer en el aula, sino que es ante todo una cuestión de saber por qué hacemos. Piénselo, si diseñamos una actividad, evaluamos de una forma u otra, si elegimos un contenido, detrás de cada decisión hay un fundamento teórico que la respalda, incluso si no somos conscientes de él. Y si ese fundamento es débil o está desactualizado, nuestra práctica, por muy bien intencionada que sea, no será efectiva. En esta sesión vamos a desglosar este viaje en 3 movimientos fundamentales del siglo pasado. Iniciaremos con el conductismo, el paradigma del control y la respuesta observable. Luego analizaremos la gran revolución mental que fue el constructivismo, que puso al estudiante en el centro como constructor activo de su conocimiento. Y de ahí nos elevaremos a la potente pedagogía crítica de Paulo Freire, que nos obligó a ver la educación como una práctica política para la libertad. Pero no podemos detenernos en el siglo XX. El siglo XXI nos ha lanzado un reto sin precedentes con la digitalización masiva y las redes de información. Eso ha forzado una redefinición total de lo que significa aprender. Por ello, cerraremos nuestro análisis con la teoría contemporánea más importante para la era digital, el conectivismo, una teoría que nos obliga a plantearnos qué significa el conocimiento cuando ya no reside solo en nuestras cabezas, sino que en las vastas redes que nos rodean. Este recorrido es crucial y ahora sí, comencemos con nuestra primera base teórica. Empecemos con el conductismo, la teoría más centrada en la evidencia científica y medible, con figuras como Skinner y Pavlov. El aprendizaje es simplemente un cambio de conducta provocado por el ambiente. Su concepto clave es el refuerzo. Si la acción del estudiante va seguida de algo positivo, esa conducta se fortalece. El foco es totalmente externo, ya que el conductismo, en su variante más estricta, especialmente en el condicionamiento operante de Skinner, postula que el aprendizaje es una consecuencia directa de las experiencias y los estímulos que provienen del entorno. Tenemos 2 tipos de refuerzo, positivo y negativo. El refuerzo positivo se produce cuando se presenta un estímulo agradable, como un elogio o una buena nota o un premio, después de una conducta deseada. Esto aumenta la probabilidad de que la conducta se repita. También tenemos el refuerzo negativo. Este se produce cuando se elimina o se evita un estímulo aversivo, desagradable, como una consecuencia de una conducta deseada. Esto también aumenta la probabilidad de la conducta. Por ejemplo, si un estudiante estudia mucho y como resultado se le exime de tener que hacer un examen adicional, la eliminación del estímulo desagradable seguirá estudiando en el futuro. Por ejemplo, si un estudiante entrega su tarea a tiempo y recibe felicitaciones del maestro, esto sería el estímulo positivo, es más probable que entregue las futuras tareas puntualmente. El conductismo no se preocupa por los procesos mentales internos, como son el pensamiento, sentimientos e intenciones del estudiante, o a los que a menudo se refiere como la caja negra. El foco es totalmente observable y medible, la conducta. Para el conductista, lo que importa es manipular las condiciones ambientales, que son los refuerzos y castigos, para moldear y controlar el comportamiento. Un ejemplo de esto lo vemos en la repetición, la memorización, los sistemas de recompensas y en la adquisición de hábitos. Es muy eficaz para habilidades básicas. En resumen, el conductismo es el entrenamiento eficiente del comportamiento. Pero, ¿qué pasa cuando la tarea es demasiado compleja y requiere más que solo repetir? ¿Qué sucede con el pensamiento? Justo ahí es donde entra el constructivismo.
para abrir la caja negra de la mente. El constructivismo, en el que vemos al estudiante como arquitecto de su mente, de Piaget y Vygotsky, nace como una crítica directa al conductismo. En el constructivismo, aprender no es solo recibir, es construir. El estudiante es un agente activo que arma su conocimiento integrando lo nuevo con lo viejo, por ejemplo, esquemas mentales. El docente provee un andamiaje que se quita a medida que el estudiante va ganando autonomía. Esto se aplica en el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, y la resolución de problemas. El constructivismo se enfoca en el desarrollo cognitivo y el descubrimiento guiado, pero si ya tenemos a un estudiante que sabe pensar y construir conocimiento de manera brillante, ser inteligente es suficiente, ¿qué pasa con la justicia? El constructivismo nos enseña a pensar, pero la pedagogía crítica nos enseña para qué pensar. Como tercera teoría tenemos la pedagogía crítica, de la reflexión a la transformación social. La pedagogía crítica, cuyo gran pilar es Paulo Freire, no corrige el método, corrige el propósito. Su objetivo es la concientización, que el estudiante analice las causas de la desigualdad y desarrolle un pensamiento crítico. Esto exige la praxis, la unión de la reflexión y la acción, y un diálogo horizontal. Este diálogo se fundamenta en el reconocimiento de igualdad de saberes entre el facilitador, que en este caso podría ser el docente, y los estudiantes, rompiendo la jerarquía tradicional. Es un intercambio bidireccional donde todas las voces tienen igual valor, permitiendo que la crítica y la reflexión surjan del análisis colectivo. El conocimiento, así construido, se convierte en una herramienta genuina para ser un agente de cambio social. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el aula al analizar por qué existe un problema social y diseñar acciones para intervenir. En resumen, la pedagogía crítica concibe la educación como un acto político y liberador, buscando la transformación. Hemos ido del comportamiento individual a la conciencia social, pero todas estas ideas nacieron en el aula tradicional. Hoy el conocimiento no está solo en un libro o en el aula, está disperso en la red. ¿Cómo se aprende en esta nueva realidad? Ahí es donde el conectivismo cierra el círculo. Conectivismo, la pedagogía en la era digital. Para concluir, el conectivismo de George Siemens es la respuesta a la hiperconexión. Esta teoría reconoce que el conocimiento reside en las conexiones, los nodos y las redes que formamos. La habilidad esencial de este siglo ya no es almacenar la información, sino saber navegar, evaluar y conectar esas fuentes de forma crítica y eficiente. El aprendizaje es un proceso continuo que se da en la red. Un ejemplo de esto es aprender un concepto buscando, evaluando y sintetizando información de un video de YouTube, una entrada de Wikipedia o un hilo de Twitter. Bueno, para concluir, como estudiante de pedagogía, mi conclusión es clara. Ninguna teoría es perfecta por sí sola. Un educador en el siglo XXI necesita ser un estratega, tomando las herramientas más valiosas de cada enfoque. Por eso mi invitación a todos los docentes y futuros pedagogos es que utilicen un enfoque ecléctico, aplicando la eficiencia del conductismo para habilidades básicas, la profundidad del constructivismo para el razonamiento y la conciencia de la pedagogía crítica para la ciudadanía, la adaptabilidad del conectivismo para la vida digital. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Bueno, para finalizar me gustaría saber su opinión. ¿Creen que los profesores deberían priorizar la eficiencia o la conciencia social? O quizás crean que el futuro está en el conectivismo. ¿Y tú? ¿Con cuál teoría te identificas más? Me encantaría saber su opinión en los comentarios.
Y por favor denle like, suscríbanse. Y para un análisis más educativo nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.